Bienvenidos a esta cita al Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos, yo soy periodista venezolano en Bogotá y formo parte de la gran familia del grupo editorial El Venezolano. Hoy tendremos la oportunidad de conversar con Michelle Poller. Michelle es venezolana, es influencer, es conferencista internacional y ofrece charlas de motivación a sala llena en muchos lugares del mundo, hablando sobre cómo vencer el miedo. De manera que todos los miedosos del mundo, hoy tendremos un programa para poder conversar con Michelle. Michelle, estuvimos en contacto con ella previo a esta conversación que vamos a sostener en El Venezolano Hoy. Está muy contenta de compartir con toda la audiencia que de lunes a viernes a las 7 de la noche de Miami y Venezuela se conecta con nosotros a través de las redes sociales del Venezolano Newspaper. Vamos a conversar con Michelle. Ya la tenemos acá con nosotros. Se está conectando desde su cuenta, desde el avión. Esperamos unos minutos que ya Michelle. Buenas Hola, tardes. José Ramón, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida al Venezolano Hoy, Michelle. Bienvenida. Un placer, buenísimo, feliz de estar aquí con ustedes. Buenísimo. ¿Dónde estás tú ahorita, Michelle? En Miami. Pandemia Miami. Me mudé a Miami días antes de que empiece la pandemia. O sea que eso fue así como un beneficio. Y no tuviste miedo para eso, para tomar la decisión de no viajar. No. No, claro que sí, Sí, muchísimo miedo. claro, muchísimo miedo. Michelle, vamos a poner en contexto a nuestra audiencia del Venezolano Hoy. Tú lideras el proyecto Hola Fears, Hello Fears, que es algo así como Hola Miedo. ¿En qué consiste este proyecto? Porque además es un suceso en redes sociales. Resulta que Michelle Poller, que está conversando hoy con nosotros en el Venezolano Hoy, es una de las influencers más importantes en este momento hablando sobre el miedo y su proyecto Hello Fears. ¿De qué se trata, Michelle? A ver, Hello Fear surge como un proyecto de la universidad, estaba haciendo un posgrado hace unos años en la ciudad de Nueva York y Ajá. nos piden que hagamos algo por 100 días, lo que sea que queramos hacer. Y en ese momento yo decido retarme a mí misma a enfrentar 100 de mis miedos. Y no solamente decido enfrentar miedos, sino que los pongo en YouTube para que todo el mundo los pueda ver. Y todos los días entonces yo estaba subiendo a las redes un miedo distinto que yo estaba enfrentando. Wow. Entonces, bueno, eso fue hace unos años y el mío número 100, ese proyecto fue súper viral en la mitad del proyecto, así Fue que en yo continué, 2015. sí, Permíteme esta intervención. En 2015, y una pregunta, porque estás mencionando que hiciste un inventario de 100 miedos, Michelle. 100 miedos. O sea que tú cien. eras una miedosa. Bueno, te voy a decir algo muy interesante, que es algo que A tengo ver, acá en mi libro, que aprovecho para contaros que ajá, acaba de salir el libro Hello Fears. Acá sí. yo tengo en el primer capítulo una cosa muy interesante, que yo digo que yo no tenía 100 miedos. Yo me di cuenta que yo tenía 7 miedos. Y Ah, entonces aquí sí. te los nombro y lo que me di cuenta es que tenía más de 100 maneras de enfrentar esos miedos. Entonces lo que yo terminé Ah, haciendo no eran miedos, eran retos, pero los 7 retos. miedos. Sí, eran unos específicos que tengo acá en el libro. Entonces, yo nada, me reté a mí misma a enfrentar todas esas cosas que me sacaban de mi zona de confort. Como te decía, el proyecto fue súper viral en el miedo número 40 por ahí. Y entonces ya tenía audiencia conmigo hasta el miedo número 100 y ya en el miedo número 100 mi reto era hablar en público y decidí hacerlo en la conferencia TEDx. Sí. Entonces ahí es donde empezó mi carrera como conferencista y ya después que culminé el proyecto de los 100 miedos, transformé eso en lo que hoy en día es Hello Fears o Hola Miedos. Sí, entonces tú conociste el miedo. Tú dijiste, bueno, me reconozco miedosa, tengo estos miedos, ¿qué hago? Porque no todo el mundo toma esa decisión. De alguna manera a ti, por una tarea, una asignación académica, llegas a enfrentarte a eso y es el suceso que se ha revelado. Entonces lo lograste conocer el miedo. ¿Cómo es? ¿Cómo es el miedo? Mira, el miedo es como tú lo percibas. Yo durante toda mi vida lo percibí como una advertencia de que yo no debería hacer aquellas cosas que me produzcan ese sentimiento que se llama miedo, o todos lo conocemos como miedo. Y después de hacer este proyecto me di cuenta que el miedo también es una señal de que estás creciendo.
de que estás a punto de hacer algo que no has hecho antes y por eso es incómodo, pero a la misma vez tiene beneficios enormes. Entonces, Claro. yo conocí el miedo de sus dos caras y pues definitivamente me quedo con la cara positiva y por eso termino diciéndole hola a mis miedos. Claro, pero entonces, porque el miedo es una angustia por un peligro, de alguna manera, que uno siente como una alerta que uno siente con un miedo que puede ocurrir. ¿De imaginarios o reales? ¿Los tuyos eran imaginarios, eran reales? ¿Cómo era Mira, eso? el miedo no es real hasta que sucede. Entonces, cuando Sí, vive en nuestras cabezas, siempre va a ser imaginario. Siempre es nosotros pensando que lo peor va a pasar y sí, entonces nos convencemos que es real, pero en verdad no porque no ha pasado. así es. Entonces, yo me di cuenta que uno no puede perder el tiempo ni la energía enfocándonos en eso que es lo peor que va a pasar, ¿verdad? Cuando ni siquiera ha pasado, tenemos que por lo menos darle el chance. Y mucha gente no se atreve a darle el chance, se quedan en ese pensamiento y deciden echarse para atrás. Entonces se quedan toda su vida viviendo en su zona de confort y no conocen más nada. Y entonces, Michelle, tú haces este proyecto en YouTube y de pronto empieza a crecer y tú dices, ya va, esto que estoy haciendo está teniendo una repercusión, que lo sentía. ¿Y cómo estabas experimentando esa experiencia? Porque además ha sido un suceso importante. ¿Cómo lo viviste? Tú dijiste, bueno, voy a modificar algo, la audiencia intervino en ese contenido inicial. Sí, lo que yo me di cuenta muy rápido es que yo enfrentar mis propios miedos estaba teniendo un impacto enorme en Ajá, gente que yo ni conocía, o sea, ni siquiera claro, gente que me conoce, gente que no sabe ni quién soy, gente en todos lados del mundo. El proyecto va viral en Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica, obviamente en Estados Unidos, donde yo estoy, claro. pero vi como la gente, como el miedo nos une, al final del día es algo tan universal, es tan personal y a la misma Sí, vez tan universal. Entonces yo puedo estar enfrentando un miedo que puede que a ti no te dé miedo, no te saque de tu exacto. zona de confort, pero tú puedes conectar con el sentimiento que yo tengo y eso es lo que motiva a las otras personas. Entonces ahí yo entendí que cuando yo estoy haciendo algo por mí, que es enfrentar mis miedos, no solamente lo hago por mí, sino que estoy motivando al mundo entero con mis acciones. Entonces, Sí, cuando uno claro. quiere motivar a otros y quiere ser un líder, no simplemente tienes que sentarte aquí a hablar y decir pensamientos y, ¿sabes? Lo que mucha gente conoce como thought leader, que es un líder de pensamiento. También Sí, tienes sí. que ser un líder de acción, es decir, tienes que ponerte incómodo tú y contar esa experiencia de la manera más vulnerable, porque así es como la gente va a conectar realmente contigo y sentirse inspirado. Exacto. De hecho, la inspiración, creo que en el seguimiento que hice de todo el trabajo que has hecho, mucha gente habla de que tú logras inspirar, incluso lo decía Erika de la Vega en el podcast que hiciste, que le dio como una vuelta cuando te vio allá en Aventura, en Miami, y dijo, bueno, ¿y qué está diciendo aquí Michelle? Pero entonces tú te diste cuenta y ya tú dijiste, bueno, ya soy una influencer. O sea, ¿cuándo fue eso? ¿Cómo fue esa transición en que tú dijiste, hey, incluso como una fuente y un modo de vida? Wow, eso me di cuenta definitivamente ya avanzada en el proyecto cuando decido darle la vuelta y dedicarme a compartir este mensaje, no solamente a Claro, yo enfrentar miedos a diario, sino pararme en una tarima, que era algo que era uno de mis más grandes miedos y se convirtió en mi carrera, y empezar a hacerlo claro. para corporaciones, para colegios, que me encanta poder compartir esto con gente menor que yo, todas esas generaciones de abajo que están empezando a tener esa experimentación de qué es el miedo y no saben muy bien cómo Sí, sí, claro. darle la vuelta y de repente me oyen a mí y se sienten tan motivados y empiezan a confiar más en ellos mismos. Entonces, colegios, organizaciones, corporaciones, y entonces se convirtió en mi trabajo. Básicamente renuncié a mi trabajo en publicidad, mi esposo renunció a su trabajo en finanzas, nos unimos y empezamos a hacer esto de tiempo completo, inspirando audiencias de miles de personas. La audiencia más grande que me he presentado yo ha sido por ahora de 20.000 personas, pero ahorita me viene Wow. un evento en vivo, online, que Ajá. creo que va a llegar a 60.000 personas, me dicen. Mira, Michelle, lo más común y seguramente cuando vas a empresas y periodistas, bueno, periodistas quizás que se retiren del oficio, pero el miedo a hablar en público. Eso es algo, realmente es un miedo universal, nadie puede decir aquí que lo puede dominar, ¿no? Siempre hay como una cosita que se dice, ¿no? Pero, y ese miedo que es muy común, ¿cómo poderlo trabajar? ¿Es desde la seguridad de lo que vas a decir, prepararte? ¿Qué nos dices sobre eso? La preparación, como dices tú, es demasiado importante. Entre Así es. más te preparas tú, más confianza vas a tener en ti mismo. Mucha gente cree que es al contrario, que la Exacto. preparación les va a causar nervios, entonces prefieren decir, no, 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 no me preparo mucho, yo voy, yo sé lo que voy a hablar, es mi idioma o lo que sea, y se Exacto. montan y hacen el ridículo y dicen, esto no es para mí, definitivamente no sé cómo tú lo haces, me dicen a mí, Ajá. pero yo les doy
totalmente lo contrario de advice, pues, de Sí, sí, recomendación. Y es sí. la preparación, no hay nada que ayude a tu confianza como estar realmente preparado, saberte lo que vas a decir, ese contenido, Exacto. realmente sabértelo. Eso número uno. Y número dos, entender que no se trata de ti, se trata del mensaje. Tú eres simplemente la persona que está llevando el mensaje a los que lo van a escuchar. Y si tienes algo Correcto. realmente importante que decir, realmente que le pueda cambiar la vida a otra persona, entonces olvídate que esto no es sobre ti. Ponemos demasiada presión en nosotros mismos y en cómo nosotros nos vamos a ver y cómo vamos a quedar y qué van a pensar de nosotros. No se trata de Exacto. nosotros, se trata del mensaje. Y cuando entonces yo pienso en eso, me calmo muchísimo. Y lo que yo hago es que cuando yo llego a un lugar, siempre estoy nerviosa, eso no se quita. Sí, sí, claro. Pero llego al lugar y lo que más quiero es ver a la audiencia. Yo he visto que hay conferencistas que les gusta estar atrás, escondidos, y a mí me gusta más bien saludar a la audiencia, estar ahí, rodearme de ellos, verlos, porque cuando los veo entiendo que son personas como yo, que son personas que también tienen miedo y que no son el enemigo. Muchas veces creemos que esa audiencia es el enemigo, que vino a Exacto. juzgarnos, que vino a burlarse de nosotros, cuando lo único, ellos están dándonos su tiempo. Y eso es muy valioso. Entonces tenemos Así que es. entender que ellos solo quieren sacarle provecho a eso que van a estar Michelle, oyendo. sí, sí, así es, Michelle. No, una experiencia muy interesante lo que acaba de decir, que enfrentar a 20.000, que tuviste frente a una audiencia de 20.000 personas, pero entonces tú lo que has descrito, Michelle, y yo puedo interpretar que entonces para ti el miedo fue una oportunidad. O sea, hay miedo que me puede ofrecer beneficios, hay un miedo que me puede beneficiar. Bueno, yo creo que, como te decía, todo es como tú lo ves. Ok, Entonces, puedes ver el miedo como un obstáculo, y así lo vi yo por muchísimos años. Cada vez que había un miedo en el camino, yo decía, tengo que desviarme. Ahí está el miedo, yo no lo voy a atravesar, yo me voy a desviar y voy a buscar otra claro, manera un poco más cómoda de llegar a mis objetivos. Y claro, llegaba tardísimo, después de todo el mundo, ya se claro, me claro. adelantaba un gentío, o no llegaba. Y me conformaba, decía, bueno, está bien, no llegué esta vez, no importa, la próxima. Claro, qué chévere es lanzarle el muerto al futuro de uno y decir la próxima, y no hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, yo el miedo decido verlo como una oportunidad en vez de como un obstáculo y decir, ya va, entiendo que esto me pone incómoda, pero entre más incómodos nos ponemos, mayor es la recompensa. Eso es algo que yo logré ver después de demasiado tiempo. Por ejemplo, Claro, a la hora de subir un post, si ese post no te incomoda, probablemente no va a tener tanto impacto. Pero si ese post, tú sientes algo de incomodidad por dentro y dices, no sé si subirlo, no sé si no, me pone incómoda, ese es el post que tienes que subir. Así ya yo lo entendí. Ese es el post que va a realmente llegarle profundo a la gente. Así creo es, que hay que ah, ponernos incómodos. qué interesante eso que estás diciendo, porque la próxima pregunta es que, bueno, estamos frente a una influencer venezolana muy reconocida en este momento en redes sociales, y entonces quienes quieren dar el paso, sabes que yo me he encontrado con gente en reuniones y contactos de amigos y colegas que tienen talento, tienen el poder de la comunicación y nos dan el paso de poder realmente compartir todo un saber. Para dar ese primer paso, Michelle, que bueno, a ti fue que te atrapó esa realidad, ¿no? De pronto el destino te llevó ahí, no fue una elección que tú hiciste. Pero para dar el primer paso, para ser influencer en YouTube, por ejemplo, ¿qué recomiendas? Wow, ok. El primer paso, yo creo que primero que nada tú tienes que tener experiencias que realmente hayan tenido impacto en tu vida para que tú después puedas compartir esas experiencias con una audiencia y que Claro, entonces poder influenciarlos de cierta manera. O sea, yo siento que tú primero tienes que haber logrado algo. Hay mucha gente que dice, quiero ser influencer porque quiero lograr algo. No, primero logras eso, primero o sea, tienes que en verdad ponerte a trabajar durísimo, sí, lograr algo y eso es lo que te va, o sea, yo creo que si tu meta es ser influencer no vas a llegar muy lejos. Si tu meta es, tienes un propósito, que quieres lograr, entonces eso te va a acercar a poder ser un influencer, pero necesitas tener un propósito mayor, algo que vaya más allá de simplemente querer atención y fama. En mi caso, yo quería convertirme en una persona más valiente y no solamente por mí. Yo en ese momento ya estaba casada y quería tener hijos eventualmente. Y entonces yo decía, ¿cómo voy a criar hijos siendo yo tan miedosa? Yo necesito ponerme a prueba a mí, convertirme en una persona un poquito más valiente para yo poder criar hijos valientes. Entonces, ese era mi propósito mayor. Yo creo que si claro. todos tenemos un propósito mayor y de verdad tratamos de perseguirlo, eso es lo que nos va a llevar lejísimo o a donde querramos llegar. A mí me parece de verdad de un coraje como tú, te defines como miedosa, te aceptas miedosa y dijiste, ¿qué hago con esto? Porque también el miedo, como lo sabemos, te paraliza, te pasan las oportunidades de la vida enfrente y resulta
que no logras poder enfrentar ese miedo que te puede ofrecer beneficios. Michelle, ¿y los psicólogos? Este discurso que tú has construido alrededor del miedo que se trata en consulta psicológica, de hecho, tú lo revelaste en el programa de Erika de la Vega, en el podcast, que tú habías acudido a la consulta psicológica porque te daban ataques de pánico en un momento frente a un montón de situaciones. Entonces, este discurso que tú has construido alrededor del miedo, has tenido asesoría de psicología, tu experiencia en terapia, ¿qué base tiene ese discurso? Mira, yo creo que todo surge, como dije en la entrevista Sí, con Erika, de unas sesiones de terapia que me hicieron darme cuenta que yo tenía que empezar a perseguir mis sueños y realmente priorizar esos sueños míos ante muchas otras cosas que yo estaba dándole prioridad en ese momento. Cuando yo decido arrancar con eso es cuando empieza a cambiar mi vida. Yo en ese ajá, momento dejé la terapia porque ya yo estaba teniendo esa terapia propia de enfrentarme a los miedos, que lo llaman como shock therapy, ¿no? sí, Terapia de shock, exacto, así donde de te shock. enfrentas, ¿sabes? De una, tú solita, ante ese mundo de miedos. Entonces, después Ajá, de eso, ya me sentía yo misma empecé a hacerme básicamente una autoterapia, porque yo estaba tratando de entender qué pasó, cómo así enfrenté 100 miedos, qué hice, y para lograr tener una conferencia, o sea, una charla de valor, tuve que hacer mucho análisis. Entonces, en ese momento lo hice yo todo muy sola. Y ya más adelante, cuando empecé a escribir el libro, me volví a ver con una terapeuta para llegar todavía más profundo y que el libro tenga mucha más profundidad, más nivel, más psicología dentro de él. Y eso me ayudó muchísimo. Y hoy en día las psicólogas me agradecen mucho porque dicen que los pacientes que llegan por mí ya me siguen, sí, sí. están súper dispuestos a enfrentar sus miedos y van a la terapia para entender más bien cómo tratar sus propios miedos. Pero dicen las terapeutas que ellas no las tienen que convencer a las personas la Sí. importancia de enfrentar miedos, sino que ellos ya vienen convencidos. Ellos dicen, ya yo sigo a Michelle Poller, a Hello Fears, yo aquí vengo a Ajá. que me enseñes cómo hacerlo. No me tienes que convencer de que hacerlo es importante. Sí, pero ya es un paso tremendo. Si arrancas desde ahí la terapia, estás haciendo una labor tremenda, Michelle, realmente. Total, me dicen las terapeutas que sus pacientes favoritos son los que me siguen a mí, porque ya están convencidos, entonces se ahorran un montón de terapia. Michelle, y tú eres venezolana, estudiaste, ¿qué formación académica tienes? Estudiaste diseño en Miami. Bueno, no, no en Miami. Yo empecé en Venezuela en Prodiseño, Ajá, estudié 6 meses ajá. ahí, me transferí a Savannah, una universidad de arte en Savannah, Georgia, en En Estados Unidos. Georgia, ajá, exacto. Hice 4 años ahí, pero me cambié de diseño gráfico a dirección de arte en publicidad. Me gradué de eso, encontré un trabajo en publicidad como directora de arte en Miami, eso sí, en Sí, Miami. ajá. Trabajé aquí en eso, en publicidad, 3, 4 años más o menos, y me mudé a Nueva York para estudiar creación de marca o branding en la Escuela de Visual Arts de Nueva York. Y la habilidad de la comunicación, que realmente es uno de los méritos que se te atribuye en este trabajo. ¿Tú te habías reconocido buena comunicadora, poder dirigir mensajes masivos? La verdad es que no, creo que es algo No, que he claro. trabajado mucho. Yo más bien me destacaba como creativa. Siempre, lo que sea que haga, tenía mucha creatividad de trasfondo y como tenía las habilidades de diseño, podía traducir todo lo que tenía en mi cabeza en papel y la gente entonces podía conectar con eso, pero nunca me había tocado a mí realmente vender una idea, comunicar una idea, hasta que me metí en esto de las conferencias que tuve que profundizar mucho y trabajar en esa habilidad de pararme frente a una audiencia y comunicar un mensaje o frente a una cámara, porque empecé a hacer mucho YouTube. De hecho, cuando yo hice el proyecto de los 100 miedos, no hablo a cámara, me daba miedo hablar a cámara, me sentía muy Imagínate. incómoda hablando. Y lo tuve que trabajar poquito a poquito cuando terminé los retos y quise convertir el canal en algo más profundo que simplemente enfrentar miedos, sino en verdad realmente conectar con el miedo y con las personas que me veían. Entonces, y toda esta trayectoria que nos has relatado, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Michelle, llega al libro. O sea, toda esta experiencia se resume en el libro. Brevemente, ¿qué es ese libro? Que siempre lo muestras, cuéntanos. Mira, este libro yo digo que es un viaje al Ajá. interior, donde tú empiezas a ver para adentro, estamos tan acostumbrados a ver para afuera y compararnos y estar viendo qué está haciendo el otro, qué está haciendo este, por qué yo no soy suficiente, porque yo no soy tan cómica o tan linda o tan divertida o tan social. Y este libro lo que te invita es ver para adentro,
porque de ahí es que sale la autenticidad, de ahí sale la creatividad, de ahí sale la innovación. Entonces, yo te voy contando mi historia, pero te voy haciendo ejercicios, te voy a mostrar un poquito, es A ver. súper colorido el libro, Está en inglés, Michelle, me habías está en dicho, ¿no? inglés, Viene por en ahora está en español. inglés, pero viene en Sí. español. Entonces está lleno de actividades, de color, porque lo que quiero es que la gente más bien al leer mi historia, que puedes ver, tiene fotos, tiene Ajá, ajá. imágenes, frases, de Muy todo. ilustrativo, Michelle. Mira, por ejemplo, esto es un ejemplo de una actividad donde le pido a la gente, ok, ya yo te conté cuáles son las cajitas de la sociedad y las cajitas que yo escribí para mí misma que quiero lograr en mi vida, ¿no? Por ejemplo, Sí. quería mudarme a Nueva York, quería ser emprendedora, y ahorita en esta oportunidad aquí, yo le doy espacio a la gente que escriban sus cajitas. ¿Qué cosas quieres lograr tú? Y te hago preguntas durante todo el libro muy personales y preguntas que nunca te has hecho en tu vida. Entonces, ya más de 5.000 personas están leyendo el libro en las pocas ¿Cinco semanas mil? que tiene. Sí, tiene apenas 2 ¿Cuándo, semanas cuándo, afuera. cuándo? ¿Desde cuándo está en circulación? En Amazon, ¿no? ¿Está disponible? ¿O no? Está disponible en Amazon, salió el 5 de mayo. Hace poco. Y sí, y súper rápido, se ha regado la voz muchísimo, sobre todo he escuchado muchísimos venezolanos que dicen que es su primer libro en inglés que están leyendo y es bastante sencillo porque, bueno, lo escribí yo, inglés no es mi idioma principal, es Sí, español, sí, claro. entonces es bastante sencillo, fácil de entender y ¿qué te iba a decir? No sé, me quedé. Bueno, estabas con lo del libro que estaba súper ilustrativo y además tú estudiaste diseño, entonces, bueno, Ah, estabas bueno, por ahí. la gente me ha agradecido un montón Sí, porque dicen, nunca me había hecho estas preguntas y me claro. estás haciendo que me dé cuenta cosas de mi vida que tengo que empezar a cambiar desde ya. Y la gente me dice, ojalá hubiese leído este libro hace 3 años cuando estaba en tal situación, ojalá. Y cada capítulo son 10 capítulos. Cada capítulo habla de un miedo distinto. El miedo a la sociedad, a rebelarnos contra lo que nos rodea. El miedo a ser nuestro más auténtico ser, realmente atrevernos a ser quienes somos con el resto del mundo. El miedo al rechazo, al fracaso, al éxito. Hay tantos distintos tipos de Exacto. miedo que entonces yo elegí los 10 más que nos limitan a nosotros y me enfoqué en cada uno de ellos. Entonces cada capítulo es un mundo y lo que yo le digo a la gente es, puedes empezar a leer donde quieras. Lee, mira, lo más chévere es Ajá. la mesa de contenido, se dice, no sé si se dice, Sí, sí, con la tabla de tabla de contenidos. contenido, sí, correcto, Eso. sí. Mira, es súper divertida. Y entonces tú ahí Ajá. vas leyendo un poquito de qué se trata cada una y eliges el que más te relacionas. Dices, estoy teniendo problemas ahorita con la crítica, déjame leer el número 5. O problemas con cualquier cosa sabes, que sea lo que tú estás atravesando, está aquí. Michelle, y ese libro entonces más que propicio porque cada vez es común en un mundo, lo sabemos, con pandemia, con conflictos en el mundo, con hambre, con situaciones en nuestros propios países. Entonces siempre están dibujando escenarios catastróficos. Es como muy común, pareciera que hay como una corriente pesimista frente a lo que ocurre. Y la frase que tú dijiste, que frente a un suceso, ¿por qué me voy a imaginar el peor de los escenarios? Cuando realmente, y si me corro de ese lugar y de pronto, bueno, ¿y por qué no me va a ir mejor? Amplíe esa idea, que me parece muy interesante y muy útil para nuestra audiencia. Mira, hay una pregunta que a mí me hizo mi terapeuta que me Sí, encantó y eso fue hace un año cuando yo terminé de escribir el libro, porque desde que lo terminas hasta que sale pasa un año de proceso, de claro. diseño, de promoción, etcétera. Entonces yo le dije a mi terapeuta que yo estaba muy asustada de sacar el libro y que no alcance mis expectativas, que yo tenía grandes expectativas de éxito y que qué pasaba si no las llenaba las expectativas y que eso me iba a derrumbar por completo. Miedo al fracaso, vamos a ponerlo así, Mm, miedo al fracaso. Ajá, como dicen. totalmente. Y ella me hizo esta pregunta. Ella me dijo, ¿Qué Michelle, te quiero que digo? escribas una carta a tu futura tú, a la Michelle que va a lanzar ese libro, a la Michelle del 5 de mayo del 2020, ¿ok? Un año más adelante. Quiero que le escribas una carta a ella respondiendo la pregunta, ¿qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Imagínate eso, ¿qué es lo mejor que puede Increíble, pasar claro. si lo peor pasa? Y yo le dije, no, yo no voy a hacer ese ejercicio. Ese ejercicio va a atraer lo peor y yo soy muy de atraer cosas y yo quiero atraer lo mejor. Y me dice, te reto que lo hagas. Y mira, escribí esa carta y terminé llorando de felicidad pensando, este libro ya es un éxito. Todo lo que ya me trajo, ya no, yo no necesito que llenen las expectativas de los demás, porque la verdad es que Exacto. llenó mis expectativas. Y entonces compartí la carta con mi esposo y terminó llorando, con mi mamá llorando. Y dije, ya va, esta carta tiene que estar en el libro. Y efectivamente
te Ah, sí, muestro que publicaste la la carta. carta Ajá, imagínate. terminó, mira esto, aquí está la pregunta. ¿Qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Y aquí yo cuento esa Imagínate. historia y pongo la carta entera que me hice a mí misma. Y es algo que le quiero hacer la misma pregunta a los que nos están viendo. ¿Ustedes Sí. les da miedo que su emprendimiento fracase o que los boten de su trabajo o que cualquier sea los miedos que están viviendo en este momento? ¿Qué es lo mejor que puede pasar si lo peor pasa? Claro, no entremos en temas de salud. Estoy hablando en Sí, bueno, temas sí, de sí, sí. carrera y económicos Exacto, exacto. plenamente. Pero sí, hay que a veces tratar de ver las cosas desde el otro ángulo y dejar de enfocarnos tanto en lo negativo, que ya eso está ahí. Ya lo negativo siempre lo vamos a ver, es evidente, somos humanos, nos Ajá. preocupamos de todo, pero hay que a veces darle la vuelta y empezar a ver las oportunidades también en las crisis. Por ejemplo, para mí esto ha sido una oportunidad que al principio no la veía. Yo al principio estaba llorando todos los días porque mi negocio es básicamente dar conferencias en tarimas en frente de miles de personas, viajar cada 2 días. Y ahorita estoy aquí en mi casa hace meses, primeras en Ajá. mi vida que paso tanto tiempo en casa, y al principio pensé que esto era lo peor que me pudo pasar. Y después entendí que aquí hay una oportunidad muy valiosa. Desarrollé toda una carrera de lo que dicen conferencista virtual, donde ahorita estoy pudiendo dar conferencias a gente en todo el mundo. Antes yo solo daba conferencias a gente en Estados Unidos, porque no me valía la Ajá. pena viajar hasta Asia, por ejemplo. Claro. Pero la semana pasada di una conferencia en Asia a 6.000 personas, cosa que no hubiese Wow. pasado si no hubiese pasado la pandemia. Entonces, he estado tratando de enfocarme en esas oportunidades que están saliendo ahorita y sacar lo más creativo de mí para poder aprovecharlo también. Sí, además, nosotros le habíamos prometido a nuestra audiencia hablar, conversar contigo sobre la pandemia también, ¿no? El miedo en el contexto de la pandemia. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ya lo diste un ejemplo importante estando en tu casa. Al principio fue como el shock, según te interpreto, después hubo como una negación. ¿Por qué esto me está pasando? Le diste la vuelta y ya estás en una senda de crecimiento y de darle la vuelta a lo que está ocurriendo para compartir esa experiencia con nuestra audiencia. Ese miedo en la pandemia. Primero también miedo que si me contagio, me quedo sin trabajo. Es un cúmulo de cosas. No, esta pandemia está sacando nuestros miedos más profundos. Gracias. De verdad que está revelando esos miedos que teníamos como enterrados y que no había necesidad de sacar a la superficie, porque todo Sí. estaba bien. Y de repente nos damos cuenta que las cosas, muchas cosas nunca estuvieron bien. Hay parejas que ahorita están divorciándose, esas parejas tenían que haberse divorciado hace años, pero tenía que pasar algo como esto para que ellos tomen acción. Entonces, están surgiendo muchas cosas que ya estaban ahí, pero que no Uh queríamos -huh. ver. Y en Uh este -huh. momento tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida y también tenemos una Sí. oportunidad de arriesgar, porque lo que yo digo, el mundo entero está fallando, todo nos está fallando, o sea, las cosas están Sí, sí, cayendo a sí. nuestro alrededor, entonces también es Ajá. una oportunidad para nosotros mismos de intentar cosas y fallar también con el mundo, está bien, creo que está de moda fallar en este momento porque es el Sí. momento perfecto para hacerlo, para reinventarnos, para probar estrategias y también tratar de diferenciarnos porque estamos entrando en una época bastante donde no hay nada, donde, o sea, Uh-huh. ahorita está acá quien puedes empezar, no sé si de cero, pero puedes crear algo que no existía porque hay necesidades nuevas. Entonces, Sí, exacto. ¿quién eres tú en este momento? ¿Quién eres tú en el presente? Porque ya tú no eres el mismo de antes. Lamentablemente el mundo no va a volver a lo que era. Ahorita el mundo evolucionó, para bien o para mal. Entonces nosotros tenemos que no adaptarnos, sino crear ese mundo nuevo y hacerlo mejor y utilizar todas nuestras herramientas para ser alguien en ese mundo. Entonces, por ejemplo, yo no simplemente adapté mi negocio a las conferencias online y hago lo mismo que hacía en tarima, pero en la computadora. No. Uh-huh. Yo dije, ahora cómo puedo innovar en este nuevo medio. Entonces, ¿cómo puedo ser Sí. creativa? ¿Cómo puedo traer algo diferente? Por ejemplo, yo empezaba mis conferencias antes bailando en tarima y dije, ya va, eso lo quiero continuar. Entonces, lo que hago es que cuando me introducen en una de mis conferencias digitales, yo no estoy en la pantalla y Ajá. aparezco bailando reggaetón, eso es lo más chévere. Bailo reggaetón enfrente de todas estas audiencias normalmente gringas, y se quedan locos y los Sí, invito a claro. bailar. Y ahora tuve que adaptar cómo los invito a bailar, cómo entonces, ¿sabes? ¿Cómo realmente adapto estas cosas a una nueva realidad? Por ejemplo, antes yo decía un chiste y todo el mundo se reía. Y yo sabía que mi chiste era bueno porque la gente se rió. Ahorita yo no puedo ver a la gente. Entonces, ¿qué hice? Añadí mis propias risas en la presentación. Entonces, cuando yo cuento un chiste, escuchas risas y la gente eso le da mucha risa también. A mí me da risa, entonces Sí, es sí, como claro. divertido. Aparte, estoy utilizando el chat
mucho, que le digo a la gente, por favor, si algo les da risa, ríanse en el chat, escriban ja, para que yo los lea. Y entonces de esa manera ha sido increíble porque no solamente antes los veía reírse, hacer así con la cabeza, bostezar, cualquier cosa, eran puras señas. Y ahorita puedo leer lo que está en su mente. Entonces cuando yo digo algo muy revelador, la gente escribe, wow, increíble, no lo había pensado nunca. Y entonces es muy cool, es porque ya estoy Sí, pudiendo claro. leerlos. Michelle, y bueno, ya para un poco para cerrar, un mensaje para los venezolanos. La verdad que te escucho hablar y tienes un entusiasmo, una pasión por lo que haces. Yo creo que eso es, logro reconocer en ti, además de miedo, pasión, Michelle. Yo creo que traba a ver si trabajas la pasión también, quizás. Tengo pasión y tengo ambición. Y yo creo que eso es Ajá, muy importante porque cuando quieres algo más de lo que le tienes miedo, es cuando tienes más chance de lograrlo. Si dejas que tu miedo sea el que agarra el volante, probablemente solo vas a ir en retroceso o vas a ir sí, sí, tan lento seguro. y por el hombrillo, súper, ¿sabes? Lo más safe, como que lo más seguro posible. Pero si dejas que sea tu ambición y tu pasión la que agarre el volante y el miedo lo sientas atrás, no lo vas a desaparecer, no lo vas a atropellar, pero lo Así sientas es. atrás, va contigo, pero no va agarrando el volante. Yo creo que esa es la manera de realmente llegar a cumplir esas metas, pero todo empieza por entender cuáles son las metas que queremos cumplir. No vaya a ser que terminemos cumpliendo las metas de nuestros padres o de la sociedad que De nos rodea. terceros, la meta de terceros que no son las tuyas. Michelle, un mensaje a nuestros compatriotas venezolanos que nos están viendo en Panamá, en Houston, en Miami, acá en Colombia. Un mensaje, Michelle. Bueno, yo solo les deseo que sigan saliendo para adelante. Estamos de verdad dejando una huella enorme en el mundo. Estoy demasiado orgullosa en este momento de ser venezolana. Siento que ha sido algo súper positivo a donde voy. Me reciben increíble cuando digo que soy venezolana y eso es por el trabajo que estamos haciendo colectivamente. Entonces, de verdad los quiero motivar a que sigan venciendo esos miedos y dejando que sea su pasión la que lleve el volante, la que los lleve para adelante. De verdad, sigan creando, no dejen que estar fuera del país para los que están fuera sea algo que los limite, más bien mírenlo como una oportunidad y ya, eso es lo que al final vamos a estar trabajando todos juntos en eso y la verdad es que me encanta poder conectar con todos los venezolanos. Los invito a que me sigan en Eso. el podcast que está en Ajá. español, que hago con mi esposo, se llama Desde el Avión, hablamos de temas súper profundos, ahorita estamos analizando capítulos del libro, pero adaptándolos a lo que estamos viviendo hoy en día. Ha sido una experiencia increíble, de verdad, tener ese podcast que lo tengo con mi esposo en español. Entonces los invito a que nos sigan, se llama Desde el Avión. Sí. Y la otra Eh, cuenta que es @HelloFears, que es tu cuenta en sí. inglés. Y mi cuenta en inglés, mi cuenta principal, @HelloFears. Ajá. De verdad, si entienden inglés, está llena de contenido de valor. Así que bueno, ahí nos estaremos viendo. Gracias. Gracias, Michelle. La verdad que me has inspirado. Ha sido un gusto y un placer haber compartido contigo esta tarde y esta noche. Bueno, esto ya va a estar disponible en todas nuestras canales aliados del venezolano. Gracias, Michelle. Muy buenas noches y a ustedes nos vemos mañana. Gracias a ti, José Ramón, un placer. Chao, gracias. Chao. Chao.